Entre 1978 y 1979, una serie de ataques a mujeres tienen en jaque a la policía de Orange County en California. 1 de diciembre de 1978, Sandra Fry, 17 años, fue asaltada mientras estaba en su casa. El atacante entró por su ventana, trató de abusar de ella, eyaculando sobre su cuerpo, y la golpeó con un palo de madera. Su compañera de apartamento fue quien se la encontró. Murió a consecuencia de sus heridas. 1 de abril de 1979, Kimberly Rollins, 21 años, fue atacada de similar manera a la de Sandra, a diferencia de que en su caso sí fue abusada. También fue golpeada con un palo de madera y también fue su compañera de piso quien se la encontró ya muerta en su habitación con el albornoz abierto. 19 de julio de 1979, Jane Pentonville, abusada en su propia casa y golpeada con un trozo de madera. Sus heridas eran muy graves. Tenía el cráneo fracturado, tuvieron que practicarle una traqueotomía de por vida y estuvo en coma durante 4 semanas. Sobrevivió al ataque. 15 de septiembre de 1979, Marilyn Carleton, 31 años. Alguien entró por la ventana a su vivienda y abusó de ella mientras la golpeaba con fuerza, tan fuerte que falleció poco tiempo después. Su hijo de 9 años presenció el ataque y fue quien pudo describir al atacante a los agentes. Todas estas agresiones habían ocurrido entre Anaheim, el primero, y Costa Mesa, los otros 3, 2 localidades que se encuentran a unos 25 kilómetros de distancia. Habrá más, pero hoy vamos a centrarnos en la quinta de sus agresiones. Hoy vamos a conocer la historia de Diana D'Aiello y de cómo los recuerdos nos pueden jugar una mala pasada. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. 29 de septiembre de 1979, una pareja se encontraba tomando algo junto a unos amigos en su casa de Riverside, en California. La mujer había salido de cuentas y estaba embarazada de 9 meses y medio. Su marido y este amigo, en un momento de la tarde, salieron a comprar marihuana, mientras que las 2 mujeres se quedaron en casa charlando. Los hombres regresaron y los 4 juntos pasaron la tarde. Los amigos se despidieron poco después de las 10 de la noche y Kevin, el marido de Diana, salió a llevar a su hermano a algún lugar cercano, pero pronto volvió a casa y la pareja se quedó viendo una película juntos. A la 1:30 de la madrugada, Kevin, dicen con antojo de hamburguesa, decidió salir a comprar una a un local que está prácticamente cruzando la calle. Pero no cruzó andando, sino que por el contrario decidió ir con su coche. En la hamburguesería había varios vehículos esperando y Kevin no tenía la paciencia necesaria o el tiempo, ya que su mujer estaba sola en casa, y se animó a ir a otro local de la misma cadena que está a unos 15 minutos de distancia. Allí tuvo más suerte, había menos gente y pudo hacer el pedido rápidamente. En total tardó unos 40 minutos desde que salió hasta que regresó a su casa. ¿Por qué no gastó los 40 minutos en comprar la hamburguesa en el sitio enfrente de su casa y decidió irse a otro sitio? Pues bueno, eso solo lo sabe él. Cuando llegó se dio cuenta de que la puerta de la cocina, que no había cerrado por no tener la llave, estaba abierta. Aclaró que la puerta estaba cerrada sin la llave echada cuando se fue y estaba entornada cuando regresó. Kevin entró rápidamente a su dormitorio y allí, tirada en la cama, estaba su mujer cubierta en sangre, tratando de respirar. Tenía lo que él creía era un tiro en la cabeza y que luego los médicos confirmarían como un fuerte traumatismo. Kevin Green llamó al 911 y enseguida se personó la policía. Diana seguía respirando, malamente, pero lo hacía. Los agentes trataron de mantenerla con vida hasta que minutos después llegó la ambulancia. La mujer fue llevada de urgencia al hospital mientras que la policía se quedó interrogando a Kevin. El hombre les contó
que ambos habían recibido la visita de unos amigos, que habían visto después una película juntos, que habían mantenido relaciones y que luego había salido a comprar una hamburguesa. Aseguró que cuando volvió, vio la puerta entreabierta y que al ir a su dormitorio escuchó lo que parecían unos ronquidos. Al encender la luz, se encontró a su mujer tratando de respirar, cubierta en sangre y con un agujero en la frente. Lo que él pensó, lo que ya os he dicho, que había sido un tiro. Viendo que su mujer se ahogaba, le abrió la boca para que pudiera respirar, pero Diana le mordió fuertemente. No sé si pensaba que era su atacante, o de los nervios, o estaba en shock, no lo sabemos. Fue ahí entonces cuando llamó al 911 y mientras los agentes llegaban, él se puso a mirar por la casa por si hubiera sido un robo, pero no se habían llevado nada. Les contó a los agentes que cuando salió de madrugada a comprar, en la puerta de su bloque había un hombre de color allí parado, junto a una furgoneta negra, y que cuando regresó 40 minutos después, el hombre seguía allí. Los agentes tomaron nota de la declaración de Kevin y le permitieron que se marchara al hospital para estar junto a su esposa. Los vecinos, por el contrario, tenían una versión un tanto diferente. Parece que a Kevin se le había olvidado contarle a los agentes que antes de salir a por la hamburguesa, él y su mujer habían discutido. Lo habían escuchado un par de vecinos, quienes además contaron que no solo se habían escuchado gritos, sino que a eso de las 2 de la madrugada habían escuchado a Kevin decirle a Diana: «¿Me voy un rato y así es como te encuentro?», cuando se supone que la mujer estaba tirada intentando respirar tras el ataque. Pero no era la primera vez que estos vecinos habían sido testigos de las broncas entre la pareja. Tampoco lo era para la policía, quienes se habían personado en varias ocasiones en el domicilio de los Green para intermediar en sus disputas familiares. Pero ¿quiénes eran Diana y Kevin Green? Diana D'Aiello nació en Los Ángeles bajo el seno de una familia modesta. Su padre era militar y su madre trabajaba en una fábrica de ropa. Poco más se sabe de ella hasta que cumplió los 18 años. Una noche, en un bar, mientras tomaba algo con una amiga, un hombre empezó a increparla. Un pesado de esos nocturnos que no tiene vida y que cuando se toma 2 copas de más se cree John Travolta y despliega su arte de seducción de manual. El hombre estaba siendo muy pesado y Kevin Green, un marine que se encontraba en el mismo local, lo estaba viendo todo. Decidió actuar y decirle a este señor tan pesado que dejase en paz a Diana. Contra Kevin poco tenía que hacer y es así como la pareja se conoció. Ella le ofreció una copa para agradecerle el que le hubiera defendido y pronto los dos se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. Tras ese primer encuentro hubo otro, una cita algo más formal que terminó derivando en un noviazgo. Pero Kevin estaba casado, su mujer y él esperaban un bebé, pero la relación entre ellos no funcionaba y lo que dicen es que estaban en vías de divorciarse, o parece que estaban en vías de divorciarse, y digo esto de parece por algo que os contaré más adelante al final del episodio. Eso no impidió que Kevin y Diana se marcharan a vivir juntos a una casa en Tucson y a las pocas semanas Diana se quedó embarazada. El divorcio de Kevin y su primera mujer no tardó en llegar y el mismo día en el que tuvo la confirmación, Kevin y Diana se casaron. La pareja se mudó a Riverside, donde Kevin trabajaba en la base militar como técnico de helicópteros y Diana se dedicó a cuidarse, a descansar y a preparar todo hasta que naciera su bebé, una niña a la que habían llamado Chantel Marie. Todos los que conocían a Diana aseguraban que Kevin era abusivo con ella y que a veces la mujer aparecía con moratones. Cuentan que en una ocasión, al llegar a su casa, Diana pilló a Kevin con su primera mujer y se armó el cisco. Dice, él parece que ella le agredió, él se defendió y de ahí que tuviera un moratón el día siguiente. Los agentes que investigaban el ataque a Diana la madrugada del 30 de septiembre no se creían la historia o la versión de Kevin, pero no tenían mucho con lo que poder condenarle. No me ha quedado muy claro, o yo no he visto, por más que he buscado, si fueron a la hamburguesería, si vieron las cámaras. Doy por hecho que sí, pero oficialmente no lo he visto. No tenían un arma con la que vincularle, ni ninguna otra prueba física que determinase que Kevin Green había intentado acabar con la vida de su mujer aquella noche.
Sabían que habían discutido y que el hecho de que se fuera con el coche a 15 minutos teniendo una hamburguesería frente a su casa no le dejaba en el mejor de los lugares, pero con eso solo no podían detenerle. Sí tenían algo que para la época podría haber sido bastante, aunque nada como la prueba del ADN, que para este momento aún no se había desarrollado. Conservaban el semen encontrado en la escena y coincidía con el tipo de sangre de Kevin, y coincidía con, no sé si un 30 o un 40% del resto de la población. El tipo de sangre era lo máximo que se podía obtener en aquellos tiempos. El hombre negó haber tenido nada que ver con el brutal ataque a Diana y hasta se sometió a varios polígrafos, pasando siempre la prueba. Mientras tanto, Diana se encontraba entre la vida y la muerte. En coma durante semanas, la mujer finalmente perdió a su bebé, que ya veis, con 9 meses y medio de embarazo, bien podrían haberle practicado una cesárea. No pudo ser. Diana había sufrido un fuerte ataque y estaba muy débil. Los médicos no querían someterle a una cirugía por este motivo y además, durante la agresión, la placenta se había soltado. Chantal Marie falleció sin haber visto la luz, en la barriga de su madre, siempre con ella. Diana estuvo muy mal durante semanas, pero poco a poco su salud iba mejorando. Mientras ella se recuperaba, los agentes hacían todo lo posible con dar con el culpable. Los ataques previos al de nuestra protagonista no habían sido investigados a fondo, o no le habían puesto las ganas necesarias, o tal vez no tenían las pruebas suficientes para detener al culpable. El caso de Diana Green les hizo revisar todo lo que tenían hasta la fecha. Las agresiones seguían el mismo modus operandi: un hombre que se cuela en casa de una mujer que se encuentra sola, la agrede con un palo de madera, que bien podría ser un bate de béisbol, abusadas, o se había quedado en el intento. Lo único que tenían con respecto al sospechoso era un retrato robot. Era un hombre blanco, con el pelo un poco, digamos, como largo por detrás, no media melena, pero sí como que más larguito, con bigote, y esto es el retrato robot que hicieron de el posible culpable. Las ganas se las pusieron cuando el 6 de octubre de 1979, menos de una semana después del ataque a Diana, otra mujer, Deborah Kennedy, de 24 años, fue hallada muerta en su casa de Tustin. Alguien entró por la ventana, la golpeó fuertemente en la cabeza y abusó de ella. Era un caso muy parecido al de Diana y también al de las 4 víctimas previas. 3 de ellas ya sabemos que habían fallecido. Y el 20 de ese mismo mes, 2 semanas después de la agresión a Deborah, una chica con un nombre bastante parecido, Debra Lynn, de 17 años, llegaba a su casa. Alguien había entrado por una ventana antes de que ella entrara. No se vio venir el ataque. Alguien la golpeó con un objeto contundente en la cabeza, arrastró su cuerpo y abusó de ella. Para cuando llegaron las autoridades, Debra ya estaba muerta. No había pasado un año desde el primero de los crímenes y ya llevaban 7 agresiones, con 6 víctimas mortales, entre las que se incluyen al bebé de Kevin y de Diana. Tan solo 2 víctimas habían sobrevivido: Jane, que debido a la traqueotomía apenas podía hablar, y Diana Green, quien para este momento iba recuperándose poco a poco, pero a la que le quedarían bastantes secuelas. Al principio, Diana no podía apenas hablar y no recordaba nada. No sabía quién era, quiénes eran sus padres y mucho menos quién era su marido, como para encima recordar lo que le había pasado aquella fatídica noche. Pero se recuperó. A pesar de las limitaciones, Diana fue dada de alta y se fue a vivir a casa de sus padres. Kevin seguía en activo y no era bueno para ella quedarse sola, y mucho menos en el lugar donde habían ocurrido los fatídicos hechos, y así pasaron los días. El 2 de febrero de 1980, 4 meses después de que Diana fuera atacada, Aida de Meridian fue asaltada mientras aparcaba su coche en el garaje del complejo de apartamentos donde vivía. Alguien la golpeó con un objeto metálico, arrastró su cuerpo y trató de abusar de ella y le robó un collar. Por suerte, un testigo que presenció los hechos le gritó al asaltante que la dejara en paz y Aida pudo salir corriendo y llegar hasta casa de un vecino, donde allí finalmente se desmayó. Tenía las manos destrozadas de tratar de protegerse la cabeza de los golpes y por suerte sobrevivió. Un policía que se cruzó con el atacante observó que tenía manchas de sangre en la camisa y procedió a darle el alto. El testigo declaró que se parecía mucho a la persona que había agredido a Aida, un hombre de color, y los agentes encontraron cerca de la escena la barra metálica y el collar de la mujer. Aquí la diferencia es que ya no era un palo de madera, sino que era una barra metálica. Este señor fue detenido en ese momento.
Poco se hizo con este hombre porque tan solo 13 días después, Paula S., no tengo su apellido, una chica de 13 años que volvía a casa después de atender el funeral de su padre, fue agredida por el mismo hombre. Una persona de color que pasó junto a ella en una furgoneta negra, abrió la puerta, le pegó un puñetazo y la metió en el vehículo. Condujo hasta el parking de un centro comercial, cerró la cortinilla que separa la zona del conductor de la parte trasera y le preguntó a la menor si había sido abusada alguna vez. Ella le contestó que no y él le dijo que ahora sabría lo que era. Después le tapó la boca con una toalla, le agarró las manos con unas bridas y procedió a hacer con ella lo que le dio la gana. Sí es cierto que en este caso no fue golpeada y a ella sí la dejó libre. Le preguntó si le delataría, la chica obviamente le dijo que no y pues claro, lo que estamos pensando todos, ¿no? Que cuando llegó a su casa, una chica de 13 años pues se lo contó a su madre y se interpuso la correspondiente denuncia contra este hombre. Gerald Parker fue detenido y él mismo confesó que había sido el culpable y dijo además que menos mal que le habían detenido porque muy probablemente habría acabado con la vida de la chica. En mayo de 1980, Gerald Parker fue sentenciado a 6 años de cárcel por secuestro y abuso a una menor. Hasta este momento, los agentes no habían relacionado los 4 casos previos a la agresión a Diana y los 2 posteriores. Aquí, por darle un voto de confianza a la policía, quiero pensar que no los había relacionado porque unos de los ataques, los 4 primeros y 2 después a lo que le pasó a Diana, se referían como un hombre blanco. Es verdad que no había muchos testigos, solo de uno de los ataques, que creo que fue el niño pequeño, el hijo de una de las víctimas, que dio su descripción, y poco más. Y este hombre de los las 2 últimas agresiones, el de las supervivientes y el testigo que había visto uno de los ataques, había confirmado que era un hombre de color. Entonces, quiero pensar bien, pero no sé por qué un mismo modus operandi no lo relacionan y piensan, pues no sé, a lo mejor que son 2 hombres haciendo lo mismo. Cosas que dejo en el aire. Mientras todo esto ocurría, Diana Green fue recuperándose. De pronto, uno de esos días, la mujer recuperó la memoria. Aquí os digo que en unos sitios dicen que mientras esperaba a su madre salir del dentista y en otros que mientras hacía la rehabilitación. No es relevante, pero lo que sí es importante es que de pronto lo recordó todo. Le vinieron imágenes a la cabeza de la noche de la agresión, cómo la golpeaban, cómo la forzaban. Lo vio todo más nítido que una televisión de Telefunken en los años 70, y allí estaba la imagen de su agresor, Kevin Green, su marido. Los padres de Diana llamaron a los agentes encargados del caso para contarles que su hija lo había recordado todo. Sus declaraciones contradecían a las de Kevin. La mujer recordó que ambos tuvieron una fuerte discusión cuando Kevin regresó de comprar marihuana, ya que había tardado más de la cuenta y ella sentía contracciones en ese momento, pero su marido no le cogió el teléfono. Él quería mantener relaciones, pero ella se negó. Declaró que en ese momento su esposo la golpeó en la cabeza y abusó de ella para luego salir de casa, y ya no recordaba nada más. Con las pocas pruebas que tenían, la sangre apuntando a Kevin y la declaración de su propia mujer, Kevin Green fue detenido. Fue llevado a juicio a mediados de 1980. Su mujer declaró en su contra y detalló una relación llena de abusos. La defensa no pudo usar las pruebas del polígrafo que había pasado porque el juez no lo había autorizado. Un jurado tardó poco en deliberar y en 3 horas le declararon culpable en 2º grado del intento de acabar con la vida de su mujer, con el resultado de muerte en el caso de su hija no nacida, y fue sentenciado a una condena de un mínimo de 15 años de prisión. Y de repente, las agresiones del que ya habían apodado como el agresor del dormitorio pararon. En 1984, Gerald Parker agredió a su compañero de celda, David Furtadot, mientras éste dormía. Los agentes de prisiones encontraron una barra metálica ensangrentada y David fue llevado a urgencias. Estuvo una semana en el hospital, pero se repuso de sus heridas. Gerald Parker fue condenado por asalto. En 1989, Kevin Green, que ya llevaba 9 años en prisión, solicitó la libertad condicional, la cual le fue denegada. Aseguran que es porque no reconoció los hechos, algo que no es imprescindible, pero sí aumenta las posibilidades de optar a ella.
Kevin siguió con su vida dentro de la cárcel y trató de ser su mejor versión. Dejó de beber, quiso ejercer de padre para la hija que tuvo con su primera mujer e incluso conoció a la que sería su tercera esposa. Él siempre proclamó su inocencia, pero el testimonio de su mujer pesaba más. Sí que existía la prueba de ADN para entonces, pero era muy cara y los abogados le pedían un dinero que no tenía. Al menos lo que cuentan es que uno de los abogados que más éxito tenían en estos casos de pruebas de ADN le pedía $20.000 y no disponía de esa cantidad. No sé si su familia, que siempre le apoyó en todo momento, pues tampoco tenía esa cantidad, pero la realidad es que Kevin no pudo seguir por ahí. Pero los agentes no dejaron de investigar el caso. Pese al pasar de los años, tenían evidencias como muestras de semen de la mayoría de los ataques sufridos por mujeres antes y después de que Diana fuera agredida. Tomaron una muestra del caso de Deborah Kennedy, la mujer de 24 años que fue hallada muerta en su casa de Tustin. Cuando metieron la muestra en la base de datos, se quedaron sorprendidos. Había un match, y no era de Kevin, sino de Gerald Parker. Tenían su información debido a la agresión a la menor el 15 de febrero de 1980 y, por lo tanto, cuando fue sentenciado, sus datos genéticos fueron introducidos en la base de datos. ¿Era este el hombre de color que Kevin había visto en la puerta de su casa antes y después de ir a comprar la hamburguesa? A Gerald le quedaba apenas un mes para salir en libertad y los agentes se apresuraron en interrogarle antes de que esto ocurriera. Acudieron a la prisión donde permanecía recluido, pero no fueron los únicos. Los agentes de Costa Mesa, que a su vez estaban encargados de 3 de los crímenes ocurridos en su ciudad, fueron los primeros en hablar con Parker. Su ADN también coincidía con estos 3 ataques. Yo me quedo un poco loca porque es en este momento cuando se dan cuenta de que Gerald, quien no recordaba nada de lo que le estaban hablando, era un marine que trabajaba en el área de helicópteros en la misma base en la que trabajaba Kevin, marido de Diana. ¿Coincidencia? Gerald Parker no confesó nada de lo que se le acusaba. Lo único que sí confesó es haber estado por la zona cuando Diana fue agredida. Negó conocer a Kevin Green bajo ningún concepto. Los agentes de presionaron cuentan que usando su lealtad a la Marina, le informaron de que había un hombre en la cárcel desde hacía 16 años acusado por atacar a su propia mujer y parece ser que ese fue el detonante para que confesara. Yo no sé si creerme esto demasiado. A ver, un hombre que agrede a mujeres, las golpea y abusa de ellas, ¿de repente confiesa ser el agresor solo porque le tocan el corazón con el tema de Kevin? Es verdad que no hay demasiada información, no he encontrado sumario y por lo tanto nos tenemos que quedar con esta versión. Ahí fue cuando Parker relató lo que realmente pasó la madrugada del 30 de septiembre de 1979 en casa de los Green. Buscando a alguien, una mujer de la que aprovecharse, borracho y drogado, el hombre pasó por delante del apartamento situado en el bajo donde vivía la pareja. Dijo que les había oído discutir y que tras eso escuchó un portazo. Aseguró que después de eso él se marchó a seguir bebiendo y regresó más tarde para darse cuenta de que la puerta de los Green no estaba cerrada con llave. Cogió un palo de madera que encontró por ahí, que casualmente medía exactamente lo mismo que en varios de los ataques que había perpetrado anteriormente. Yo me inclino por pensar que ya lo traían en la furgoneta negra, que coincidía con la descripción que Kevin dio a los agentes la noche del brutal ataque. Entró en la vivienda y se fue directo a la habitación donde se encontraba Diana. Aseguró que la mujer le miró y que se volvió a tumbar en la cama, tal vez pensando que era su marido que estaba de vuelta. En ese momento, Parker agredió con el palo o el bate de béisbol o lo que tuviera y golpeó fuertemente a Diana antes de abusar de ella. Aquí hay tiempos que no cuadran. Él dice que después de ver a Kevin salir de casa, se fue a tomar algo, que estuvo 1 hora por ahí, que luego volvió, agredió a Diana y ya cuando salió pues volvió el marido. No cuadra porque 1 hora no se pudo ir porque Kevin confirmó, y entiendo que esto estará comprobado, que tardó 40 minutos en ir y volver a por la hamburguesa. Entonces, o estaba muy borracho y no se acuerda, o aquí hay algo que no nos encaja.
El ADN de Gerald Parker fue cotejado con todas las muestras que disponían al menos de las siguientes víctimas: Sandra Fry, asesinada en diciembre de 1978, Kimberly Rollins, asesinada el 1 de abril de 1979, Jane Pentonville, agredida el 19 de julio de 1979 y que sobrevivió, Marilyn Carleton, asesinada el 15 de septiembre de 1979, Diana Green, agredida el 30 de septiembre de 1979 y que ya sabemos que sobrevivió, Deborah Kennedy, asesinada el 6 de octubre de 1979, y Debra Lynn, asesinada el 20 de octubre de 1979. De las dos víctimas a las que agredió en febrero de 1980, ya fue condenado a 6 años de cárcel, como ya os he comentado, por el caso de Paula, la menor de 13 años, a la que liberó después de abusar de ella. Pero del caso de Aida Demirjian no he podido saber si fue condenado, castigado o llamado X. Tenía sentido que los ataques hubieran cesado, porque al tiempo que Kevin era condenado, Parker también fue encarcelado. Por lo tanto, quien pensara que era Kevin, al parar los ataques, pues pensaría, ¿ves? Era él. Rápidamente esta noticia corrió como la pólvora. Tenían a un inocente entre rejas desde hacía 16 años. El fiscal del distrito, frente a las nuevas evidencias, solicitó la liberación inmediata de Kevin Green, quien fue puesto en libertad en junio de 1996. Le abonaron unos $10.000 por las molestias, entre comillas, pero luego la indemnización ascendió a más de $600.000. Green se marchó a vivir con su nueva mujer y mantuvo y sigue manteniendo relación con su hija. Diana no se podía creer lo que estaba sucediendo. Tantos años manteniendo una versión y ahora le decían que las pruebas demostraban todo lo contrario. No recordaba para nada a Gerald Parker en su casa, no le reconocía físicamente y no fue fácil para ella. Seguía arrastrando lesiones de aquel 30 de septiembre de 1979, se quedó sorda de un oído y siempre tuvo dificultad para hablar. Seguía teniendo miedo y hasta creo que pidió una orden de alejamiento de Kevin, que no sé realmente si se la dieron o no. Para ella nada tenía sentido. Se fue con su madre a la cárcel donde tenían recluido a Gerald Parker antes de que éste fuera a juicio. Lo hizo en octubre de 1996. El hombre les contó lo que ya le había contado a la policía, que pasó por su casa y que les escuchó discutir. A ellas les contó además que en un momento de la discusión vio a Kevin agrediéndola, cosa que no había hecho en la declaración inicial. Salió convencida de que no había estado tan equivocada como pensaba. Su marido sí la había agredido, y es lo que ella recordaba. Fue un momento de confusión para ella y aceptó el perdón de Parker, pero nunca pudo perdonar a Kevin. Nunca han vuelto a hablar. Aseguran que es porque él no ha querido hacerle las cosas más complicadas y tampoco sé si al tener una orden de alejamiento, si es que se la dieron, pues que puedan ir por ahí más los tiros. Diana se casó nuevamente y volvió a usar su apellido de soltera Dayelo. Es madre y abuela. La noticia, ya os digo, salió en todos los medios de comunicación y ahora la que quedaba en muy mal lugar era Diana y todo el mundo apuntaba a que le había acusado falsamente y todas estas cosas. Es cierto que hay cosas que Kevin no contó a los agentes, como la agresión a su mujer o que había bebido esa noche. También aseguran que él nunca tuvo antojo de hamburguesa, aunque inicialmente confesó que sí, luego dijo que no, que era porque había salido porque su mujer se lo había pedido. Y la mujer dice que ella nunca se lo pidió. Un poco lioso. Gerald Parker fue a juicio y el 2 de noviembre de 1998, otras fuentes aseguran que en octubre, fue declarado culpable de 6 asesinatos en primer grado, además de otros cargos, y su sentencia fue de pena de muerte. Sus abogados trataron de apelar su sentencia, aludiendo enajenación mental, acusada por abuso de sustancias y el maltrato sufrido cuando era más joven. El recurso fue denegado. Él mismo aseguró, y cito, «Si mi vida es lo que justifica que los familiares de las víctimas se sientan mejor, entonces entiendo qué es lo que se debe de hacer. Mi vida me debería de ser arrebatada. A la fecha sigue esperando el día de su ejecución». Y os voy a plantear algunas cuestiones, me gusta el debate y me gusta que me deis vuestras propias opiniones.
¿Por qué el retrato robot se hizo en base a la descripción de un hombre blanco y no de color? ¿Quién vio a un hombre blanco? A esto no me queda muy claro. ¿Es una coincidencia que ambos hombres trabajaran en el mismo sitio pero no se conocieran? Parker aseguró que jamás había visto antes a Kevin y la familia de Diana cree que su marido pudo haberle encargado el ataque a este hombre, que tampoco es nada descabellado. Si dice que le vio en la puerta cuando se fue, cuando vino, pues igual por quitarse un poco el marrón, pero no sé, igual me estoy metiendo en berenjenales que no me corresponden. ¿Creéis de verdad que el hecho de que la policía le contara a Parker que Kevin Green estaba en la cárcel por algo que no había cometido pudo ablandarle el corazón? A una persona así, yo no creo que cambie en nada, y si confesó porque le forzaron a confesar, porque su ADN ya habló por él, pero este dato, no sé, me ha parecido bastante curioso y me ha chirriado. Y volviendo al punto donde os comenté que parece que la relación con su primera mujer estaba en vías de divorciarse, es porque esta mujer aseguró que ella no lo tenía tan claro. A ver, está viviendo con otra mujer que está esperando un hijo de él, pero no tienes claro que te vayas a divorciar. Yo personalmente no he encontrado información o declaraciones de esta mujer sobre abusos que Kevin le pudiera haber infligido a ella antes de que se fuera con Diana. No sé qué pensáis. Y esta ha sido la historia de Diana D'Aiello y de cómo una agresión cambió su vida para siempre, de cómo sus recuerdos cambiaron la vida de Kevin Green y de cómo un agresor de mujeres terminó sentenciado a muerte. Muchas gracias como siempre a todos. La semana pasada no saqué episodio porque he vuelto a recaer, voy así por momentos y he decidido estar un poco tranquila. Espero que lo entendáis. Os envío un beso muy fuerte y os deseo una feliz semana. Nos escuchamos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen.